Un viejo jardinero era célebre por la extraordinaria belleza de sus árboles frutales. Un joven vino a preguntarle su secreto. El jardinero respondió que no había secreto, solo poda. Explicó que cada año cortaba las ramas que no darían frutos, las que crecían en la dirección equivocada, las que robaban la luz a las demás. Menos ramas, pero frutos más hermosos y más abundantes. El joven preguntó si no era una lástima cortar tantas ramas. El jardinero sonrió y respondió que lo que parecía una pérdida era en realidad un regalo. Cada rama cortada daba su fuerza a las que quedaban. El árbol no perdía nada, lo concentraba todo. Nuestra vida es como ese árbol. Sin poda, crece en todas direcciones, dispersando su energía en ramas que no dan nada. Tenemos compromisos que toman nuestro tiempo sin nutrirnos, posesiones que ocupan nuestro espacio sin servirnos, pensamientos que capturan nuestra atención sin iluminarnos. La simplificación es esa poda necesaria que permite que florezca lo que realmente importa. No es una amputación, sino una liberación. No un empobrecimiento, sino una concentración de recursos hacia lo que da frutos. Esta poda requiere discernimiento. No se trata de cortar todo ciegamente, sino de distinguir lo que está vivo de lo que está muerto, lo que nutre de lo que estorba, lo que corresponde a nuestra naturaleza profunda de lo que nos ha sido impuesto desde afuera. Porque hay en nuestra vida moderna una acumulación silenciosa que ocurre sin que lo notemos. Los objetos se amontonan en nuestros armarios. Los compromisos se apilan en nuestras agendas. Las preocupaciones se multiplican en nuestras mentes. Añadimos sin cesar una responsabilidad más, una posesión más, una actividad más, como si la riqueza de la vida se midiera por su saturación. Y luego un día despertamos agotados, abrumados, incapaces de decir cómo llegamos aquí, buscando desesperadamente un espacio para respirar en una existencia que se ha vuelto demasiado llena. Esta sobrecarga no es un accidente. Es el resultado predecible de una cultura que valora la acumulación en todas sus formas. Más posesiones significa más éxito. Más actividades significa más vida. Más opciones significa más libertad. Hemos interiorizado estas ecuaciones sin cuestionarlas y pasamos nuestros días añadiendo, adquiriendo, acumulando, convencidos de que la felicidad se encuentra en algún lugar de este excedente, de que solo necesitamos tener un poco más para finalmente sentirnos completos. Pero la experiencia cuenta otra historia. El excedente no colma, estorba. Las posesiones que acumulamos terminan poseyéndonos, exigiendo nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía para ser mantenidas, guardadas, protegidas. Los compromisos que asumimos terminan atándonos sin dejarnos espacio para lo imprevisto, para el descanso, para el simple gozo de ser. Las opciones que mantenemos abiertas terminan paralizándonos, condenándonos a la ansiedad de elegir sin jamás saborear la paz de haber elegido. La simplificación de la que hablamos aquí no es una técnica de organización ni un método de orden. Es una transformación profunda de nuestra relación con la vida, un cambio de dirección fundamental. En lugar de añadir para encontrar la felicidad, aprendemos a quitar para revelarla. En lugar de buscar lo que nos falta, descubrimos lo que nos estorba. En lugar de correr hacia más, nos detenemos para apreciar lo suficiente. Los sabios taoístas hablaban de esta simplificación como un retorno a lo esencial, un despojamiento progresivo de todo lo que no es necesario. Lao Tse
enseñaba que quien sabe que suficiente es suficiente, siempre tendrá suficiente. Esta frase parece simple, casi ingenua, pero contiene una revolución. Sugiere que el sentimiento de suficiencia no depende de lo que poseemos, sino de nuestra relación con lo que poseemos, que podemos ser ricos con poco o pobres con mucho, según hayamos o no descubierto ese punto misterioso donde la necesidad cesa y el excedente comienza. Este punto no es el mismo para todos. No existe una fórmula universal que diga cuántos objetos poseer, cuántas actividades mantener, cuántas relaciones cultivar. La simplificación no es una ascesis impuesta desde afuera, sino un descubrimiento íntimo de lo que es verdaderamente necesario para nuestro florecimiento. Lo que es esencial para uno puede ser superfluo para otro. Lo que nutre una vida puede estorbar a otra. El trabajo de simplificación es, por tanto, primero un trabajo de autoconocimiento, una exploración paciente de lo que realmente nos importa, más allá de lo que la cultura nos dice que debemos querer. Para comenzar a explorarnos a nosotros mismos, basta con hacerse una pregunta simple. ¿Por qué? ¿Por qué guardo este objeto que nunca uso? ¿Por qué mantengo este compromiso que me agota? ¿Por qué persigo este objetivo que ya no me hace vibrar? Las respuestas a estas preguntas generalmente revelan capas de motivaciones de las que no éramos conscientes. Guardamos por miedo a carecer algún día. Mantenemos por miedo a decepcionar. Perseguimos por miedo a reconocer que nos equivocamos. Debajo de la acumulación casi siempre hay miedo. Simplificar es, por tanto, primero enfrentar esos miedos. Es reconocer que a menudo usamos el excedente como protección contra la incertidumbre de la vida. Acumulamos posesiones para sentirnos seguros, actividades para sentirnos importantes, opciones para sentirnos libres, pero esta seguridad es ilusoria, esta importancia es frágil, esta libertad es una prisión. Las posesiones pueden perderse, robarse, destruirse. Las actividades pueden volverse imposibles de un día para otro. Las opciones no elegidas nos persiguen tanto como nos tranquilizan. El excedente no nos protege de nada, solo nos pesa en nuestra huida. La verdadera seguridad no viene de lo que poseemos, sino de lo que somos. Viene de la confianza en que sabremos enfrentar lo que venga, con los recursos de que dispongamos en ese momento. Viene del descubrimiento de que necesitamos mucho menos de lo que pensábamos para ser felices, de que nuestra capacidad de adaptación es mucho mayor de lo que nuestros miedos sugieren. Esta seguridad interior no se adquiere acumulando más, sino experimentando con menos. Cada vez que soltamos algo y descubrimos que estamos bien sin ello, nuestra confianza crece. Cada vez que simplificamos y encontramos más paz en lugar de menos, nuestro miedo disminuye. Un maestro zen recibía a un profesor universitario que había venido a preguntarle sobre el camino. El maestro sirvió té, llenó la taza del visitante y siguió vertiendo aunque la taza se desbordaba. El profesor miró cómo el té se derramaba sobre la mesa y exclamó que la taza estaba llena, que ya no podía contener más. El maestro respondió que, como esa taza, el profesor estaba lleno de sus opiniones y especulaciones, y le preguntó cómo podría mostrarle el zen si primero no vaciaba su taza. Esta historia no habla solo de la mente del principiante o de la humildad intelectual. Habla del requisito previo para cualquier transformación. Mientras estemos llenos, nada nuevo puede entrar. Mientras nuestra vida desborde, ninguna gracia tiene lugar para deslizarse. Simplificar es vaciar la taza,
es crear espacio para lo que aún no está aquí, para lo que no podemos prever, para lo que quizás nos espera más allá de lo que hemos planificado. Este espacio vacío asusta a muchos de nosotros. Lo llenamos compulsivamente, como si el vacío fuera un problema por resolver en lugar de una apertura por acoger. Tenemos un momento libre e inmediatamente buscamos ocuparlo. Tenemos un armario vacío e inmediatamente pensamos en qué podría llenarlo. Tenemos silencio e inmediatamente encendemos algo para cubrirlo. Esta huida del vacío es quizás la raíz más profunda de nuestra acumulación. Amontonamos para no tener que enfrentar el espacio, el silencio, la nada, y lo que esa nada podría revelarnos sobre nosotros mismos. Porque el vacío no está realmente vacío. Está lleno de presencia, lleno de posibilidad, lleno de lo que solo puede emerger cuando dejamos de saturarlo. Las tradiciones contemplativas siempre han sabido esto. El silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de la escucha. El espacio no es la ausencia de objetos, sino la presencia de la disponibilidad. El tiempo libre no es la ausencia de actividad, sino la presencia de la vida consigo misma. Cuando simplificamos, no creamos la nada, creamos las condiciones para que algo más pueda aparecer. La simplificación toca primero los objetos, porque ahí es donde el trabajo es más tangible. Cada cosa que poseemos ocupa no solo un espacio físico, sino también un espacio mental. Pide ser pensada, gestionada, mantenida. Incluso los objetos que olvidamos en un cajón ejercen una presión sutil sobre nuestra psique, una especie de ruido de fondo que consume nuestra energía sin que seamos conscientes de ello. Aligerar nuestro entorno material también aligera nuestra mente. Esto no es una metáfora, es una experiencia que cualquiera puede verificar. Pero la simplificación de los objetos es solo un comienzo. Nos prepara para el trabajo más sutil de simplificar nuestros compromisos, nuestras relaciones, nuestros pensamientos, porque el mismo mecanismo de acumulación opera en todos estos niveles. Decimos sí a demasiadas cosas, mantenemos vínculos que ya no nos nutren, alimentamos preocupaciones que no sirven a ningún propósito. Simplificar significa aprender a decir no a lo que no corresponde a nuestros valores profundos, no a lo que nos aleja de lo esencial, no a lo que llena sin nutrir. Este no es un rechazo, sino una protección. Protege nuestro sí, le da su fuerza y su significado. Quien dice sí a todo no dice realmente sí a nada. Su sí está diluido, debilitado, privado de sustancia por su propia profusión. Quien aprende a decir no, descubre que su sí se vuelve más entero, más comprometido, más presente. Puede dar más a menos cosas y esta concentración produce una calidad de experiencia que la dispersión nunca permite. Esto requiere una honestidad con nosotros mismos que puede ser incómoda. A veces descubrimos que cosas a las que nos aferrábamos ya no nos nutren desde hace tiempo, que las mantenemos por costumbre, por miedo al cambio, por lealtad a una versión de nosotros mismos que ya no existe. Descubrimos que compromisos que presentamos como obligaciones son en realidad elecciones que podríamos deshacer. Descubrimos que nuestra vida complicada es a menudo el resultado de nuestras propias decisiones y que tenemos el poder de decidir de otra manera. Esta toma de conciencia es liberadora, pero también desestabilizadora. Nos priva de la excusa cómoda de que nuestra vida nos sucede, de que somos víctimas de circunstancias sobre las que no tenemos control. Nos coloca de nuevo ante nuestra responsabilidad,
nuestra capacidad de elegir, nuestra libertad. Y esta libertad puede dar miedo, porque implica que si nuestra vida es demasiado complicada, tenemos algo que ver con ello. No por culpabilidad. Las fuerzas culturales que empujan hacia la acumulación son reales y poderosas, sino por reconocimiento de nuestro poder para resistirlas, para elegir diferente, para simplificar. La simplificación no es un evento único, sino un proceso continuo. La acumulación no se detiene porque hayamos hecho una gran limpieza una vez. Se reanuda insidiosamente, empujada por las mismas fuerzas culturales y los mismos miedos interiores. Simplificar es, por tanto, una práctica, un retorno regular a la pregunta de lo esencial, una vigilancia mantenida frente a la tendencia natural a añadir. No es un estado a alcanzar, sino una dirección a mantener, no un destino, sino un camino. Este camino tiene sus propias recompensas que no son las que uno esperaría. Podríamos pensar que simplificar empobrece la experiencia, la hace más apagada, menos variada. Ocurre lo contrario. Cuando tenemos menos, apreciamos más. Cuando nuestra atención no está dispersa entre 1000 objetos, puede realmente posarse en cada uno. Cuando nuestro tiempo no está fragmentado entre 1000 actividades, podemos estar plenamente presentes en cada una. La simplificación no disminuye la riqueza de la vida, la concentra, la intensifica, la hace perceptible de nuevo. Hay algo paradójico en este descubrimiento. Acumulamos para tener más experiencia, más placer, más vida. Pero la acumulación misma nos hace incapaces de saborear lo que hemos acumulado. Poseemos 100 libros, pero no tenemos tiempo de leer. Tenemos 1000 opciones de entretenimiento, pero estamos demasiado cansados para disfrutarlas. Corremos de una actividad a otra sin detenernos nunca lo suficiente para que algo nos toque realmente. La profusión crea superficialidad. La abundancia produce hambre. La simplificación invierte este movimiento. Nos hace capaces de profundidad de nuevo. Con menos libros, leemos realmente los que tenemos. Con menos opciones, saboreamos realmente las que elegimos. Con menos actividades, estamos realmente presentes en las que hacemos. La calidad reemplaza a la cantidad. La intensidad reemplaza a la extensión. La presencia reemplaza a la dispersión. Descubrimos que nunca quisimos muchas cosas. Quisimos mucho de unas pocas cosas. Y solo la simplificación lo permite. Un ermitaño vivía en una cabaña con solo un cuenco, una manta y algunas ropas. Un viajero lo visitó y viendo esa desnudez expresó compasión por una vida tan pobre. El ermitaño lo miró con sorpresa y respondió que no entendía, pues tenía todo lo que necesitaba. El cuenco le permitía comer y beber. La manta lo mantenía caliente. Las ropas lo cubrían. ¿Qué más podía desear? El viajero insistió en que no tenía nada para entretenerse. El ermitaño sonrió y respondió que tenía el amanecer cada mañana, el canto de los pájaros, el murmullo del arroyo, las estrellas cada noche y su propia respiración, recordándole a cada instante el milagro de estar vivo. Luego preguntó al viajero si, con todo lo que poseía, podía decir lo mismo. Esta historia nos invita a cuestionar nuestra definición de riqueza. El viajero tenía mucho, pero no veía lo que tenía. El ermitaño tenía poco, pero veía todo lo que tenía. La diferencia no estaba en sus posesiones, sino en su mirada. Y esta mirada puede cambiar sin que necesitemos abandonar todo. Podemos vivir en el mundo moderno, con sus complejidades necesarias, cultivando esta capacidad de ver lo que está ahí,
de apreciar lo que tenemos, de reconocer cuándo suficiente es suficiente. La simplificación es también una cuestión de ritmo. Nuestra vida moderna es rápida, demasiado rápida, para que nada pueda realmente echar raíces. Pasamos de una cosa a otra sin transición, de una experiencia a la siguiente sin integración, de un proyecto a otro sin verdadera conclusión. Esta velocidad crea una forma particular de saturación. La saturación del tiempo, la sobrecarga de lo vivido, la imposibilidad de digerir lo que nos sucede. Simplificar significa también desacelerar, crear espacios entre las cosas, permitir que el tiempo se estire lo suficiente para que la vida pueda ser vivida y no solo atravesada. Esta desaceleración no es una pérdida de tiempo, sino una transformación de nuestra relación con el tiempo. En la velocidad, el tiempo es un enemigo, un recurso escaso que hay que explotar al máximo. En la lentitud, el tiempo se convierte en un amigo, un espacio donde las cosas pueden desplegarse a su propio ritmo. Descubrimos que mucha de nuestra agitación no produce nada útil, que es movimiento sin dirección, actividad sin fruto. Descubrimos que podemos hacer menos y lograr más, estar menos ocupados y ser más eficientes, tener menos actividades y más vida. Hay en esta simplificación una forma de respeto por la vida. Cuando acumulamos compulsivamente, tratamos las cosas y las experiencias como objetos desechables, consumibles, reemplazables. Las tragamos sin saborearlas y pasamos inmediatamente a otra cosa. Cuando simplificamos, honramos lo que tenemos, dándole nuestra atención plena. Tratamos nuestra vida como algo precioso en lugar de como un recurso a explotar. Este cambio de actitud es quizás más importante que la cantidad de objetos en nuestros armarios. Cuando poseemos mucho, vivimos en la ilusión de que somos autónomos, de que no necesitamos a nadie, de que nuestras posesiones nos protegen de la vulnerabilidad de ser humanos. Cuando poseemos menos, redescubrimos que necesitamos a los otros para compartir, para pedir prestado, para apoyarnos mutuamente. Este redescubrimiento no es una debilidad, sino un retorno a la verdad de nuestra condición. Somos seres sociales, hechos para la conexión y la ayuda mutua. La acumulación nos aísla, la simplificación nos conecta. Un pueblo tenía pocos recursos, pero mucha solidaridad. Cada familia poseía algunas herramientas, algunos utensilios, algunas provisiones. Cuando alguien necesitaba algo que no tenía, iba a pedirlo a su vecino. Las cosas circulaban, los lazos se tejían, la comunidad se fortalecía. Luego el pueblo se volvió próspero. Cada familia pudo comprar todo lo que necesitaba. Las visitas entre vecinos disminuyeron, los préstamos cesaron. Cada uno vivía en su abundancia privada. El pueblo tenía más riquezas, pero menos lazos. La gente tenía más cosas, pero se sentía más sola. Un anciano del pueblo observó con tristeza que cuando eran pobres, eran ricos los unos de los otros, y ahora que eran ricos, eran pobres de su soledad. Esta parábola no condena la prosperidad, pero ilumina lo que puede perderse en la acumulación. La simplificación voluntaria no es un retorno a la pobreza, sino un reconocimiento de que ciertas riquezas, la conexión, el compartir, la ayuda mutua, solo pueden existir cuando aceptamos no tener todo por nosotros mismos. Crea las condiciones para el intercambio, la generosidad, la relación. Nos saca de nuestra burbuja de autosuficiencia ilusoria para devolvernos al tejido vivo de la comunidad humana. La simplificación toca finalmente nuestra propia identidad. Tendemos a definirnos por lo que tenemos, lo que hacemos, lo que hemos logrado.
Mi trabajo, mi casa, mi coche, mis éxitos, mis proyectos. Todas estas posesiones materiales y simbólicas constituyen la historia que nos contamos sobre quiénes somos. Simplificar sacude esta historia. Si no soy mi trabajo, ¿quién soy? Si no soy mis posesiones, ¿qué queda? Si no soy mis logros, ¿cuál es mi valor? Estas preguntas pueden ser vertiginosas, pero abren hacia una libertad profunda. Más allá de todo lo que tenemos y hacemos, hay algo que permanece, algo más fundamental que todas nuestras identidades superficiales. Las tradiciones contemplativas lo llaman con diferentes nombres: naturaleza esencial, ser verdadero, presencia consciente. No es algo que debamos adquirir o convertirnos, es lo que ya somos cuando las capas de identificación son retiradas. La simplificación exterior nos acerca a esta simplicidad interior, a esta identidad que no depende de nada externo, que permanece cuando todo lo demás ha sido quitado. Volver a esta simplicidad es un retorno a la fuente. Es reencontrar lo que estaba ahí antes de que las complicaciones se acumularan, antes de que las identidades se superpusieran, antes de que el excedente oscureciera lo esencial. Es como un arroyo que hubiera sido obstruido por escombros y que limpiamos progresivamente. El agua siempre estuvo ahí, fluyendo bajo los obstáculos. No creamos algo nuevo, revelamos lo que siempre ha estado presente. Un maestro preguntó a su discípulo qué había aprendido después de años de práctica. El discípulo respondió que había aprendido a meditar, a controlar su respiración, a observar sus pensamientos, a cultivar la compasión. El maestro sacudió la cabeza y dijo que todo eso estaba muy bien, pero que no había aprendido lo esencial. El discípulo confundido preguntó qué era lo esencial. El maestro respondió que lo esencial era desaprender. Soltar todas las técnicas, todos los métodos, todas las adquisiciones, hasta que solo quedara lo que no puede ser quitado. Lo que quedará entonces será lo que había estado buscando desde el principio. La simplificación es este desaprendizaje. No añade nuevas habilidades o nuevas posesiones, sino que quita lo que estorba. No construye un nuevo yo mejorado, sino que despeja al yo esencial de lo que lo oscurecía. No es un camino hacia algo que no tenemos, sino un retorno a algo que siempre hemos tenido sin saberlo. Este retorno ocurre paso a paso. Comenzamos por lo más visible, los objetos que saturan nuestro espacio, y progresamos hacia lo más sutil, los pensamientos que saturan nuestra mente. En cada etapa descubrimos que necesitamos menos de lo que pensábamos, que la carencia temida no ocurre, que el espacio creado se llena de una calidad de presencia que la saturación hacía imposible. Descubrimos que la simplificación no es una privación sino una liberación, no una pérdida, sino un aligeramiento. Y en este aligeramiento algo sorprendente ocurre. La vida no se hace más pequeña, se hace más grande. No se hace más apagada, se hace más vívida. No se hace más vacía, se hace más llena de una plenitud diferente. La de la presencia en lugar de la posesión. La del ser en lugar del tener. Descubrimos que lo que buscábamos en la acumulación, la seguridad, la satisfacción, el sentido, se encuentra en realidad en su opuesto. Que el camino hacia más vida pasa por menos cosas. Que la vía hacia la verdadera riqueza es el despojamiento. Entonces, quizás podrías comenzar hoy, no con un gran trastorno que intentara simplificar todo de golpe. Eso sería todavía una forma de violencia contra ti mismo, sino con un pequeño gesto, una primera apertura, un comienzo de cuestionamiento. Mira a tu alrededor
y pregúntate honestamente qué te sirve y qué te estorba. Mira tu agenda y pregúntate qué te nutre y qué te agota. Mira tus pensamientos y pregúntate cuáles merecen tu atención y cuáles solo dan vueltas en círculos. Entonces descubrirás finalmente lo esencial que realmente te anima y encontrarás esa simplicidad que hace la vida más ligera y más viva.